Buenas tardes. En el, en el video anterior habíamos hablado del contrato promesa de compraventa y habíamos dado algunos conceptos sobre su elaboración y sobre el contenido y otras particularidades que corresponden al contrato promesa de compraventa. Pero para esta oportunidad vamos a hablar del contrato de arrendamiento. Todos sabemos que en este país se arriendan demasiados inmuebles, ya sea para vivienda o también sea para locales comerciales, y a diario se están elaborando contratos de arrendamiento entre arrendador y arrendatario. También hay que quedar claro que el arrendador es la persona que entrega la cosa y el arrendatario es la persona que recibe el inmueble. Estos contratos de arrendamiento se pueden dividir como en dos partes. Uno que corresponde a los locales comerciales y que se rigen por el Código de Comercio, y otros que son los de vivienda, que corresponden a contratos que una persona hace para arrendar un apartamento o para arrendar una casa, etc. Los contratos comerciales se rigen por el Código de Comercio, mientras que los contratos de vivienda se rigen por el Código Civil y el Código General del Proceso. Hay similitudes entre los dos, es decir, no tienen muchas diferencias en cuanto al contenido de los mismos, pero hay unas circunstancias que de pronto ustedes no conocen y que es importante explicar en relación con los contratos de locales comerciales. Más que todo en su incremento, porque la ley permite que los contratos de arrendamiento de locales comerciales se puedan pactar incrementos entre arrendador y arrendatario libremente, es decir, a su vencimiento de la primera prórroga, el contrato puede incrementarse en un porcentaje. Normalmente se acostumbra el 5% o el 10%. En los contratos que se hacen para vivienda, esta figura desaparece y la ley no permite hacer esos incrementos, sino lo que corresponde al índice de precio al consumidor. Entonces, lo que la ley especifique para el índice de precios del consumidor del año anterior es el que se aplica como incremento en la renovación de un contrato de vivienda. También, es decir, puede también tenerse en cuenta que los contratos de locales comerciales tienen una forma también un poco independiente o diferente de un local, de una vivienda, de un apartamento, de una casa que una persona arriende, porque se puede pactar a un periodo superior a un año. Lo que se acostumbra en los contratos de arrendamiento es que el término de duración es más o menos de un año, pero no es que eso esté determinado por la ley y que se tenga uno que guiar exactamente por ese sistema. Puede ser que uno celebre un contrato de arrendamiento por un término mayor a un año, pero esto sucede más que todo en los contratos de arrendamiento de locales comerciales, porque cuando una persona va a colocar un negocio comercial, a instalar una industria o una actividad que requiera el acondicionamiento del local, pues tiene que hacer unas inversiones y entonces tiene que hacer unos arreglos en ese local para poder explotar su negocio, y entonces no puede decir terminarse ese contrato antes de un año, un término muy corto, porque pues no recuperaría la inversión que ha hecho. Por eso los contratos de locales comerciales normalmente se pueden hacer a más de 2 años para que el comerciante pueda en ese tiempo
digamos, recuperar sus dineros que han invertido en el arreglo del local. Mientras que los contratos de vivienda, pues normalmente se acostumbra a pactar para un año, pero unos y otros se pueden renovar a su vencimiento. Ahí es cuando se aplica el incremento de que se estaba hablando anteriormente. Hay unas diferencias que es bueno que se tengan en cuenta en lo que tiene que ver con los locales comerciales. Es que a la terminación del contrato de arrendamiento, si supera 2 años de estar explotando, de haberse ejecutado o iniciado y estar, digamos, trabajando esa persona en su negocio, en ese contrato si supera más de 2 años, no se le puede terminar el contrato y es necesario o tiene la posibilidad el arrendador de renovación de otro periodo igual. Pues precisamente es por eso, porque no puede un comerciante hacer inversiones para un local, acreditarlo y hacer una serie de actividades y luego que ya está funcionando se le termina el contrato. Entonces la ley le permite, el Código de Comercio le permite que cuando ese contrato se esté por encima de los 2 años, tiene derecho a una renovación por otro periodo igual. Pero ustedes se preguntarán entonces cómo se hace para terminar ese contrato. La ley también prevé que para terminar un contrato de estos, el propietario o el arrendador puede solicitar el inmueble cuando se dan algunas circunstancias, por ejemplo, que el local requiera reparaciones, que amenace ruina, que esté en malas condiciones. Entonces, en esas circunstancias, podría pedir el local para hacerle las reparaciones y por dejarlo en condiciones que se permita hacer la explotación de ese negocio. En este evento, cuando el local requiere la reparación, debe ser desocupado, lógicamente, para que se pueda hacer las reparaciones, pero el arrendatario tiene derecho a que le vuelvan a arrendar y tiene la primera opción. Lógicamente que esa primera opción también depende de nuevas condiciones, porque normalmente puede ocurrir que ya el incremento, o ya no se habla de incremento, sino se habla de un canon de arrendamiento, puede ser diferente porque se ha hecho una inversión en el local. Entonces él tiene la primera opción. Si no se puede llegar a un acuerdo, ahí sí podría definitivamente perder su derecho y el arrendador podría buscar un nuevo inquilino. Hay otra circunstancia también que es cuando el dueño de la vivienda, el dueño del local, el dueño de la casa, cuando tiene una casa, tiene un local, o cuando tiene un local en un centro comercial en alguna parte, quiere poner un negocio, su propio negocio, entonces también la ley le permite recuperar su local, pero la instalación del nuevo negocio solamente puede hacerlo para un objeto comercial diferente al que se estaba explotando. Por ejemplo, si se había arrendado para una pizzería, o se había arrendado para un restaurante, etcétera, entonces la persona que recupera, o sea, el dueño, el arrendador, no podrá colocar ese mismo negocio, tendrá que colocar una venta de zapatos, de mercancías diferentes, porque la ley no le permite, precisamente por eso, porque se pueden cometer abusos en el sentido de que el dueño del local, una vez que ve que está acreditado, pues entonces se aprovecha de esa circunstancia, pide el local y coloca un negocio parecido. Y entonces ese tiempo que el inquilino ha gastado y el dinero en acreditarlo, pues lo va a perder. Hay otra circunstancia que se tiene que tener en cuenta en los dos contratos, tanto el de vivienda como el de local comercial, es el fiador. Es muy importante
Una persona puede ir a una papelería, comprar un contrato y llenarlo y hacerlo, pues ahí están casi todas las condiciones, pero resulta que cuando se le presente un conflicto, pues va a tener inconvenientes si no tiene en cuenta que el principal, el principal objeto que debe tener un contrato de arrendamiento es el fiador, es decir, el coarrendatario. Ya no se usa prácticamente la palabra fiador, sino coarrendatario. ¿Y qué hace el coarrendatario? Pues es la persona que va a responder solidariamente con el arrendador principal sobre el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, pues si se entra en mora, que es lo que la ley habla, la mora es la falta de pago de uno o varios cánones de arrendamiento. En ese momento, si se ha presentado ese incumplimiento que está pactado pues, en el mismo contrato, le da derecho al arrendador a iniciar un proceso de restitución para recuperar el local, y además tiene la oportunidad de iniciar o de adelantar dentro del mismo proceso un embargo de bienes del coarrendatario para recuperar los cánones de arrendamiento que se están debiendo. Por eso la figura del coarrendatario es muy importante y es lo que más debe estudiar un arrendador y debe preocuparse, porque normalmente se pide un fiador o digamos un coarrendatario que tenga una propiedad raíz, o sea, que tenga una casa, que tenga un apartamento, que tenga un bien raíz, y con ese bien raíz pues le va a responder a esa persona por posibles moras que hayan en ese contrato y le permite embargarle ese inmueble. Pero el asunto consiste también en que si la persona que arrienda no tiene los conocimientos suficientes, conocimientos de derecho, para poder estudiar el certificado de libertad, que es el que pide para saber cuál es la propiedad que tiene, a dónde la tiene, y si ese factor no lo tiene, no puede estudiar el certificado de libertad como lo hace un abogado, para saber si tiene una afectación a vivienda familiar, si tiene un patrimonio de familia, si tiene un gravamen de usufructo, etcétera, etcétera. Entonces puede ocurrir que a pesar de que pidió el fiador, de que le entregaron un certificado de libertad, de que tiene una propiedad, etcétera, etcétera, pues no va a poder embargar porque esas circunstancias impiden el embargo de un inmueble. De ahí que no es tan fácil arrendar, es una de las circunstancias más difíciles y las que más controversia se presentan aquí en los juzgados en relación con el cobro de obligaciones de cánones de arrendamiento que no se hayan podido pagar. Por eso el certificado de libertad pues, no necesariamente tiene que estudiarlo un abogado que pueda revisar y determinar si es apto para poder responder por la obligación. Y si no lo es, entonces rechazarlo y exigir que otra persona que tenga esas características lo pueda hacer. Hay inquilinos que dicen que dan otro tipo de garantías, que pagan 3 meses adelantado, otro tipo de cosas. Eso no, es muy delicado y es muy complejo, y en ese aspecto no se puede pactar ninguna otra cosa que no sea, por lo menos lo que yo uso como abogado y como persona que tengo más de 30 años, digamos, administrando inmuebles. Si no se tiene un fiador de esas características, no se debe arrendar, porque puede ocurrir que entren en mora, que no paguen el arrendamiento, y por lo tanto pues habrá que acudir a la justicia, y esos son procesos sumamente demorados, y puede ocurrir que durante el tiempo que está el proceso en marcha no paguen ningún arrendamiento, y por consiguiente pues el arrendador o el dueño va a perder esos dineros, aparte de que tendrá que conseguir un abogado que lo represente y que le pueda colaborar para recuperar
ese inmueble y los dineros que están pendientes de pago. Entonces, eso es uno de los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta para arrendar un inmueble y que no se vaya a entrar en una dificultad en que no tenga cómo, digamos, cobrar esos arrendamientos que están pendientes. Normalmente el inquilino deja de pagar 1, 2, 3 meses, se inicia el proceso, los procesos hay que notificarlos, hay que hacer toda una actividad jurídica, demoran 1 año o 2 años y puede ocurrir que durante esa época el inquilino no se le vaya y se espere hasta la sentencia al final y va a perder mucho dinero. Por eso es importante que el contrato de arrendamiento pues se tengan en cuenta todas estas características y no caer en una falla que impida realmente poder recuperar de un lado el inmueble y de otro lado la obligación, los dineros pendientes. Yo pues tengo una inmobiliaria hace unos 30 años al lado de mi profesión de abogado, y esto me ha permitido, en los conocimientos jurídicos más los conocimientos como arrendador en ese tipo de actividad que tengo paralela, a tener un conocimiento importante en este aspecto de los arrendamientos y de buscar que no se presenten y que si se presentan estén debidamente garantizados para evitar una pérdida de dinero. Eso es todo por ahora, muchas gracias y buenas tardes.